Hola familia y bienvenidos a la última parte de La Princesa Encantadora. Espero les haya gustado mucho la historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Cloud se sentía feliz y a la vez preocupado. No entendía por qué su hija se arriesgó tanto por él. Pero para Annie era lo mismo para él. Él había saltado a la explosión de mana para salvarla a ella. Y claro que su padre lo hizo porque la ama. Pero si hubiese sabido que la maldición reviviría nuevamente en él, hubiese preferido estar muerto, ya que ahora recordaba que por culpa de él hizo sufrir mucho a Anastasia. Y como siempre, el chismoso de Lucas andaba escuchando tras la puerta. En eso Cloud mostraba arrepentimiento. Odiaba recordar todas las palabras horribles que le había dicho a su hija, cómo la trató e incluso Diana, su esposa, lo había estado regañando. Y no solo por eso, sino por muchas cosas más. Annie recordaba que tras examinar los recuerdos de su padre, él siente que no es digno de ser amado. Pero Annie estaba frustrada. Le contaba que realmente odió cómo la trató, cómo fue humillada por él. Se sintió muy mal. Y dado a que Annie sabe que su padre no es de disculparse por miedo al rechazo, llorando lo sacudí exigiéndole que le diga algo. Su padre entre lágrimas le pidió perdón. Pero Annie aún deseaba más arrepentimiento. Le gritaba que lo odiaba. Y su padre no dudó en abrazarla, repetirle una y otra vez cuánto lo lamentaba. Y así entre lágrimas de ellos dos, esto llegó al perdón. De pronto entraba Félix, muy feliz de que ambos estén bien. El emperador le preguntaba si acaso no piensa llorar, pues ya antes había llorado sin parar al ver que ambos despertaron. Aunque ahora Annie quería saber cómo va la situación con el imperio. Félix le contó que intentó ocultar el hecho de que su majestad había regresado de vacaciones, pero claro, siguen exigiendo que demuestre que es inocente de usar magia negra. Para Cloud era el momento exacto de poner todo en su lugar. Y ante el miedo de Annie de que su padre se ponga a matar a todos, le daba una idea. Así presentaba a Lucas como el gran mago de la torre. Y claro que Félix y su padre ya lo sabían. Y dado a que Lucas ya no tiene que cuidar a su padre, podría salir ahora en público y ayudarlo a demostrar que su padre es inocente. Pero por lo visto nadie estaba interesado en la idea de Annie, pues para Félix habían personas que debían pagar por sus crímenes. Pero ahí su padre se tendrá que encargar del castigo y Lucas de manejar el resto de la situación, pues Lucas les contaba que alguien de su pasado estaba involucrado en este asunto. Artemis. Y además tenía que proteger a Obelia. Caso contrario, sería destruida porque en este lugar ahora vive alguien que es muy importante para él. Y obviamente se refiere a Annie. Días más tarde, Kiel visitó a Atanasio para pedirle permiso para que su padre descanse un poco, pero este malvado sabía que por ahora no podía dejarlo ir, no hasta que toda la situación con Cloud se resuelva, por lo que le dijo que ya una vez que todo esté listo, se podrá ir a descansar. Pero Kiel quería hacerle una pregunta, y era cómo va el proceso de verificación de su majestad. Atanasio le contó que se verifica con un círculo mágico que al recibir un poco de sangre reacciona cuando hay rastros de magia negra. Pero en eso notó que Kiel quería atacarlo con algo. Rápidamente Atanasio lo sujetó, llamándolo tonto por intentar asesinar a un miembro de la familia real, y tomándolo por el cuello quería entrar en su mente como lo hizo con su padre, pero no se dio cuenta de que todo esto era una trampa, pues de la nada todo el cuerpo de Kiel empezó a reaccionar con el contacto, viéndose en él una magia que claro que Atanasio logró reconocer. Hace unas horas, Lucas le había puesto un hechizo a Kiel, el cual se activaría al contacto con Atanasio. Annie le agradecía por esta ayuda, aunque le preocupaba que se ponga en peligro. Sin embargo, Atanasio se había involucrado demasiado con la familia Alferce, y Kiel quería ayudar para poder salvar a su familia. Además, estaba feliz de poder ayudar a Annie, y por eso había permitido que Lucas ponga magia sobre él, o más bien una trampa, ya que Atanasio hoy quedó atrapado en un círculo mágico
mágico que no podía romperse, por lo que fue fácil capturarlo. Al poco rato aparecía Lucas, quien empezaba a torturar al ex emperador, o más bien, al mago que estaba dentro de él, aunque tuvo que contener su sed de derramar sangre innecesaria. Y todo porque se lo había prometido a la princesa. Por ahora solo le causará un gran dolor, y lo usará para demostrar la inocencia del emperador Cloud. Así, tras debilitarlo, Lucas tomó un cristal que tenía sangre de Atanasio, y al verlo tan debilitado, le quitaba el hechizo, pues ahora Lucas tenía en sus manos todo lo que necesita. Y con las horas, todos los nobles fueron convocados, e incluso la misma invitación los llevaba de la sola al salón de la Torre de Magia. Pronto Anastasia habló. Les explicaba que hoy es el día para demostrar la inocencia de su padre. Uno de los nobles, muy molesto, decía que si acaso está tratando de encubrir las pruebas, pero Lucas se encargó de callar a todos con su poder. Estaban en su torre y su poder mágico puede volverse loco ante un escándalo. Y no solo eso, todos quienes mientan terminarán con todas sus extremidades destrozadas. Así que si eran inteligentes, debían quedarse con la boca calladita. Los nobles estaban muy asombrados, porque se daban cuenta que el mago de la torre, después de tantos años, había aparecido y estaba junto a la princesa. Por otro lado, Atanasio se daba cuenta que Adernitas no reaccionaba ni contestaba. Quizás algo le hizo Lucas, o quizás simplemente no sale por miedo a él. Pronto empezó el ritual y para esto tomaron la muestra de sangre de Atanasios para iniciar con la comprobación en su cuerpo, ya que él fue quien inició todo esto. Con esto demostraron que su padre era inocente, pero en cambio, dado a que la sangre de Atanasio se volvió negra, demostraba que él sí usa magia negra, y todos quienes hayan blasfemado o apoyado a Atanasio serán castigados como seguidores de la magia negra. Y en cuanto a su tío, será confiscado en la mazmorra con grilletes mágicos para que no pueda escapar. Anastasia veía que su tío no ponía resistencia, quizás por miedo a Lucas. Pero así terminó la ceremonia de verificación. Lucas les entregó una tarjeta mágica a cada noble para que puedan regresar a sus casas sin ningún problema. No sin antes Anastasia informarles que aquellos que han estado del lado del antiguo emperador estarán en grandes problemas. Y por supuesto, había uno que estaba muy nervioso. Con ello, Annie por fin estaba tranquila, porque sabía que ahora que todo ha terminado, el rumor será recorrido por todo el imperio. Así finalizaba todo y Lucas, con un chasquido, envió a Atanasios a la celda donde vivirá muchos años, convirtiéndose ahora en un inútil. Un poco más tarde, Anastasia llegaba ante su padre, quien estaba tranquilo, descansando sin preocupaciones. Así le comentaba a su padre que ya su tío había sido encarcelado y que de seguro los rumores se van a extender muy pronto, pero a su vez tenía dudas, porque pensaba que su padre lo iba a eliminar. Pero él esta vez iba a hacerle caso a su princesa, pues ya le había dicho que no haga nada. Y más bien, hoy aprovechaba para elogiar a su hija diciéndole que había hecho un buen trabajo. Annie se sentía feliz y le decía que todo lo aprendió de su papi, y aunque era emocionante los elogios, le pedía a su papi que por favor le ayudara a corregir unos documentos, pero por lo visto, el emperador quería aún estar en vacaciones, y esta vez sí de verdad. Al día siguiente, dado a lo que pasó, llegaron miles de regalos para la princesa, pues los rumores se expandieron muy rápido, y ahí andaban los lambiscones buscando una forma de agradarles a la princesa. Pero en eso llegaba Zenith. Al verla rápidamente fueron a la habitación de Annie para conversar, y claro, Zenith le contaba que su padre ahora estaba en el calabozo, porque fue verdad que él había usado magia negra. Sin embargo, Zenith le pedía un favor. Quería ver a su padre, pues sabía que quizás él era malo porque estaba Adernitas dentro de él, y tal vez por eso fue que actuó de esa manera. Annie veía lo deprimida que estaba Zenith, y aunque no era correcto permitirle que vea a su padre, iba a hacer una excepción, aunque en eso notó que Zenith estaba toda desarreglada, por lo que concluía que las sirvientas estaban intimidando a Zenith. Annie estaba preocupada, pero estaba decidida que Zenith ya no sea tratada de esa manera. Entendía que su posición por ser hija de un traidor no le daría un buen trato, pero Annie pensaba apoyarla, demostrarles a todos que ellas dos son cercanas y quizás así todo cambie para bien para Zenith. Ya minutos después, Annie y Zenith se dirigieron al calabozo donde estaba encerrado Atanasio, pero al verlo se asustaron muchísimo, porque él estaba cubierto de sangre e inconsciente, porque Adernitas ya lo había abandonado.
Horas más tarde, Atanasio había sido llevado a una habitación para que Lucas lo ayude, aunque le comentaba a Anastasia que no era ningún sanador, sino simplemente un mago. Pero ella no quería que Zenith sufra, ya que tanto Roger como Atanasio eran personas importantes para Zenith. En eso, Anastasia preguntaba cómo estaba Roger después de lo que había pasado con Atanasio. Lucas le comentó que está débil, pero su vida ya no corría peligro. De pronto se escucharon gritos de enojo. Roger había despertado y tenía un objeto cortopunzante en su mano. Sujetó a Zenith con fuerza y le pedía irse de ahí porque Atanasio era alguien peligroso para ella. En eso Atanasio despertó y veía a Roger correr con ese objeto en contra de Zenith. Gritaba desesperado y no entendía qué pasa. Pero enseguida Roger abrazó a Zenith, pues él fue quien la crió. Para él es su hija, pero dado a que ambos estaban débiles, se desmayaban. Enseguida Lucas ingresó y Annie se pudo llevar a Zenith. Así le explicó que Roger actúa así porque Atanasio, o bueno, quien lo poseía, le lavó el cerebro para que lo apoyara. Lucas lo ayudó, pero aún tiene secuelas. Aunque Annie recalcó, si Roger actuó así fue para protegerla, y se alegraba de que sus intenciones de usar a Zenith no hayan sido solo su deseo de utilizarla para llegar al poder, sino también era una forma de amarla. Zenith, que siempre se sintió sola, por fin entendía que Roger siempre la consideró parte de su familia y que siempre estuvo protegida. Dado a eso, Annie le pedía que conversara con Roger. Él no es una mala persona, pero de pronto una de las sirvientas llegaba a informarles que Roger estaba despierto y buscaba a Zenith. Y este no tardó en llegar a donde estaban ellos, y lo que más deseaba era ver que su pequeña esté a salvo. Zenith al verlo entró en llanto y corrió a abrazarlo, y para Anastasia esta escena era tan conmovedora, aunque en eso Annie recordaba. Zenith había dicho que el ex emperador tenía una mirada distinta a la que tiene ahora, por lo que no sabía quién era realmente su tío, aunque ahora era evidente que Roger siempre quiso protegerla de Atanasio. Pasaron los días, y algunos de los nobles solicitaban una audiencia con la princesa, pero todas eran denegadas, aunque había alguien que se comportaba de una manera extraña e incluso una voz le decía que todos estaban riéndose de él y que debía castigarlos, sobre todo vengarse de la princesa Anastasia. Mientras tanto, en el palacio, Anastasia y su padre disfrutaban de un hermoso tiempo juntos, aunque como siempre las obligaciones estaban por delante. Annie estaba exhausta de tanto firmar papeles, y aunque su padre le había ayudado un poco, la mayoría de trabajo había hecho ella, pero al ver la tranquilidad que su padre sentía, la hacía sentir feliz. Aunque de la nada, un hombre apareció, ese hombre que andaba enchamucado, y por supuesto, este hombre no iba con intenciones buenas, sino que quería acabar con todos ellos, ya que este hombre estaba poseído por arcenitas. ¿Quién sabía que si Lucas nuevamente lo bloquea tendrá que abandonar este cuerpo? Pero así empezó este hombre a insultar a Anastasia, diciéndole que ella es simplemente una niña que siempre le gusta ser golpeada. A la mente de Anastasia se le vinieron recuerdos de su vida pasada y estaba furiosa. Dado a eso, Cloud sacó su Hulk interior. Rápidamente, de un solo golpe, lo lanzó al suelo. Le decía que estaba muy enojado por haber arruinado las vacaciones que estaba teniendo con su hija, y mucho más de haberse atrevido a insultarla. Así empezó a medio matarlo con golpes, hasta que por fin Lucas llegaba. Dado a que este menso no intervino, Annie tuvo que abrazar a su padre y frenarlo. Así dejaba Cloud a ese hombre inconsciente, y al ocurrir esto, Lucas notó que Arcenitas ya había escapado de este cuerpo, y estaba completamente seguro a dónde va a regresar: al cuerpo de Atanasio. Annie se angustiaba porque Zenith estaba con él, pero sí pedía que le expliquen qué es lo que pasa. Lucas le informó que no había ningún tipo de relación sanguínea entre Artanitas y a quienes posee, sino más bien el lazo que los une es que ambos tienen odio, celos, sed de venganza, y en realidad el ex emperador no era alguien fuerte, pero dado a su envidia y odio fue poseído por Arcenitas. Con él, su magia se había fortalecido y por eso es que se convirtió en un monstruo. Anastasia le decía a su padre que si el ex emperador había cometido muchas atrocidades, fue debido a que fue poseído por ese monstruo. Pero Cloud tenía una duda. ¿Qué pasa con la víctima después de ser poseída? Lucas le dijo que pueden quedar secuelas o incluso morir. Y ya sabiendo esto, Annie solo quería ir a ver a Zenith. Lucas no entendía por qué tanto cariño con la quimera, pero es que en realidad
Annie se identificaba con Zenith. Ambas crecieron sin mamá y sin papá. Aunque bueno, Annie pudo conocer a su padre a los 5 años, pero en realidad sentía pena por Zenith, porque entendía su deseo de ser amada por su vida pasada. Y en eso Annie preguntó si era posible matar un alma. Lucas le dijo que no, y que por eso estaba pensando en sellarlo en el cuerpo del ex emperador, ya que para Lucas tanto el ex emperador como Arcenitas eran muy molestos, así que para él era lo mejor sellarlos juntos, ya que cuando un humano muere, es normal que el alma regrese al árbol del mundo por sí misma, tal como lo había hecho la madre de Anastasia. Pero para eso, dicha alma debe estar sin resentimientos para así poder reencarnar. Y como sabía que Arcenitas no iba a arrepentirse de nada, lo mejor era sellarlo junto a ese hombre malvado. Ya más tarde, Anastasia junto a su padre y Lucas iban al comedor. Se llevaban la sorpresa de que Zenith estaba junto a Atanasio, y así ambos hermanos se sentaron frente a frente en el comedor. Cloud le decía que gracias a Aternitas es que él estaba vivo, pero el mago que estaba dentro del ex emperador le decía que por favor lo llamara Carax. Anastasia se daba cuenta que tanto su padre como Carax estaban enfrentándose, y además Lucas había deshecho la barrera de protección. Pero obviamente Lucas tenía un plan en mente, aunque Carax le decía que por qué simplemente no lo elimina así como lo hizo en su vida pasada. Cloud ante esto utilizó una mínima cantidad de magia para atacar a Zenith, para ver la reacción de este hombre, y obviamente este protegió a Zenith. Cloud ahora lo entendía. Él desde niño se sintió inferior, no confiaba en nadie hasta que nació su pequeña Anastasia. Y fue cuando la esperanza llegó una vez más a él. Así que ahora tenía algo precioso que proteger, su pequeña Anastasia. Quizás Atanasio también esté pasando por lo mismo, aunque Cloud quería saber algo del por qué lo provoca siempre a pesar de que sabía que su poder mágico era muy diferente. No entendía si realmente murió y revivió o solamente se debilitó. O incluso quizás había un propósito oculto, y por eso es que sobrevivió. De pronto el alma de Carax salió del cuerpo de Atanasio. Annie sabía que su tío había luchado para resistirse a la voluntad de ese mago, porque lo que él quiere es proteger a su hija. Y ahora que Atanasio había regresado a su cuerpo real, le decía a su hermano que nunca quiso caer en manos de la oscuridad, que siempre lo había cuidado a él como su hermano menor. Pero ese espíritu se estaba apoderando de él, lo estaba volviendo loco, y le pedía que por favor lo perdone. Pero parte de lo que estaba diciendo no era verdad, simplemente era una trampa. Lucas, usando su magia, provocó una explosión, porque se dio cuenta de las intenciones de Atanasio, o más bien del mago malvado que nuevamente entró al cuerpo de él, ya que quiso utilizar a Zenith como una bomba, tratando que el man en ella explote, y así todos iban a morir. Anastasia se daba cuenta de que su tío nuevamente estaba poseído por ese mago, así que ahora el que se haría cargo será Lucas. Al acercarse se daba cuenta que la magia de Carax estaba aumentando. Usaba la magia que le había robado antes a Lucas, y ahora todos corrían peligro. Así que dado a esto tuvo que dejar su orgullo de lado, y así de la nada Lucas se disculpaba con Arcenitas. Prometía incluso dejarlo ir y purificarlo para que así su alma vuelva a renacer. Y cuando eso pase, prometía aceptarlo como su discípulo. Carax, quien estaba lleno de rencor, se asombraba, y Lucas seguía insistiendo en que deje en libertad ese cuerpo. Obviamente la idea de disculparse fue de Annie, y como Lucas está loquito por Annie, pues intentaba esto. Parecía que todo iba a salir muy bien. Ya Arcenitas salía del cuerpo de Atanasio, pero de golpe tomó posesión del cuerpo de Zenith. Molesto le decía a Lucas que estuvo a punto de caer en su trampa, pero no puede engañarlo más, y nunca lo perdonará por hacerlo una persona rencorosa y malvada. Aunque bueno, Lucas sabía que no era su culpa realmente. De hecho, Arcenitas no era ni el primero ni el último a quien rechazó para ser su maestro. Pero claro, Arcenitas fue alguien débil y eligió el mal camino. Cloud ahora sabía que fue una pérdida de tiempo hablar con él, y como no tenían alternativa, ahora la única solución para Lucas era destruir el cuerpo de Zenith y sellarlo en ella. Annie, al saber esto, no estaba dispuesta a permitirlo. Frenó a Lucas a tiempo y de golpe corrió a Zenith, llamándola por su nombre, llorando, y así ambas se abrazaban. Con este acto de amor, Carax ahora no podía quedarse en ese cuerpo sin rencor. Intentó
intentó apoderarse otra vez de Atanasio y Atanasio ahora estaba dispuesto a sacrificar su vida para acabar con Arcenitas. Pero Cloud no lo permitió, lo protegió y fue gracias a eso que Lucas pudo actuar y acabar de una vez por todas con el alma de Arcenitas. Un alma que ahora sí jamás podrá reencarnar. A la final Lucas acabó con este malvado mago, y tanto Zenith como Atanasio estaban en el suelo, aunque enseguida Félix con los guardias imperiales ingresaban, pues por órdenes de Cloud debían arrestar a Atanasio por intento de asesinato a la familia imperial. Esto lo habían planeado para que todos vieran que se había castigado al verdadero culpable, y con los días todos supieron que Cloud había regresado de sus vacaciones oficialmente. Asimismo, los rumores de la captura del ex emperador se extendieron por todo el imperio en un pispas, y los comentarios negativos sobre eso no faltaban. Pero a Cloud no le importaban estos rumores, porque sabía que él no podía dejarse notar que era débil, porque si no se aprovecharían de eso para pisotearlo. Anastasia ahora no contradecía a su padre, aunque sabía que el verdadero instigador ya fue capturado y eliminado, pero aún faltaba el castigo para quienes se involucraron en esta conspiración. Dado a esto, se habían revelado otras injusticias, entre ellas que estaban capturando soldados para iniciar una guerra en contra del imperio. Pero por otra parte, Zenith jamás dejó de visitar a su padre en los calabozos, y con los días llegó el juicio para Atanasio. Fue nombrado culpable de perturbar la paz del palacio y amenazar al emperador. Consecuencia de esto, el tribunal lo condenó al castigo máximo, que era la pena de muerte. El ex emperador debía ser decapitado. Hasta debían castigar a los descendientes de Atanasio. Pero dado a Anastasia y su declaración, Zenith fue absuelta de todo pecado. Por otro lado, Roger había sobrevivido a la magia oscura que utilizó ese mago malvado, pero sufrió consecuencias, como que sus propiedades fueron confiscadas por la familia imperial, por lo que tuvo que dejar su título y pasárselo a su hijo Kiel, quien ahora asumiría el cargo como jefe de la familia y responsable de la misma. El tiempo pasó y ya llegaba el momento de la ejecución, pues gracias a Lucas, tanto Zenith como Atanasio lograban escapar del palacio. Ese día Annie fue a despedirse de Zenith y su tío, y al mismo tiempo Lucas montaba el show de la ejecución, todo con magia de ilusión, pues hace unos días Zenith había visitado a Cloud y a Annie para implorarles que salvaran a su padre, porque él había estado poseído por esa magia oscura. Zenith incluso estaba dispuesta a hacer lo que sea, hasta irse del palacio con él si era necesario. Annie no quería ver a Zenith triste, y miraba a su padre, quien no pronunciaba palabra, hasta que de repente él les dijo que ella puede hacer lo que quiera. Por supuesto, Annie quería que Zenith sea feliz, y como Cloud sabía que su hija iba a ayudar a Zenith, no se preocupó. Obviamente Annie iba a hacer todo lo posible para que su tío sea feliz junto a su hija. Y días más tarde, mientras Annie tomaba el té con su padre, le preguntó a Cloud si acaso él no desea reconciliarse con su hermano. Su padre no había dicho nada, y hoy mientras se despedía tenía la esperanza de que su padre y su tío se reconciliaran. Por otro lado, los ojos de Zenith habían regresado a su color natural, a verde esmeralda, tal como su madre. Pero por otra parte, su tío ahora lucía con su pelo oscuro. Y claro, estaban listos ya para vivir en un lugar lejano y tranquilo, lejos del imperio Obelia. Y de pronto aparecía Cloud. Atanasio rápidamente se bajó del carruaje. Le preguntaba a su hermano por qué estaba ahí. ¿O es que acaso se arrepiente de no haberlo eliminado? Cloud le dijo que no es eso, y directamente le preguntó si él desea reconciliarse. Todos quedaron boquiabiertos, porque no esperaban algo como esto. De pronto Cloud le dijo que eso es algo que le había preguntado su hija. Le explicaba a su hermano que él nunca pensó en la posibilidad de reconciliarse, aunque en eso un silencio incómodo los invadió. Todo hasta que Zenith gritó que ella también desea que ellos dos se reconcilien. Atanasio dijo que desde ahora él también lo va a pensar, y aunque parecían estar más distanciados, Annie sabía que en el fondo ya se habían perdonado. Así el carruaje partió y Annie, muy emocionada, sujetó a su padre y le pedía que la acompañara. Mientras tanto, en el carruaje, Zenith observaba muy inquieta a su padre, porque aparentemente él estaba llorando, y aunque este hombrecito le decía que no, su expresión
era otra. Atanasio le decía a su hija que nunca pensó que Claude fuera a dejarlo libre, e incluso dejó que huyera con su hija tranquilamente. Pensaba ya en la posibilidad de una reconciliación con él, porque en el fondo, aunque no quiera aceptarlo, Atanasio sí quería a su hermano menor, y su expresión feliz lo hacía notar claramente. Por otro lado, Anastasia junto a su padre llegaron hacia la torre más alta del palacio para poder despedirse de Zenith y de su tío. Zenith, que ya se había dado cuenta de eso, se despedía feliz de Anastasia. Y Annie le decía a su padre que él también debe despedirse de su hermano, porque incluso Atanasio se estaba despidiendo. Claude vio como su hermano levantaba su mano y esto lo hizo reír y mucho, porque ahora entendía que el amor de un hijo puede cambiar incluso a alguien como Atanasio. Pero Atanasio feliz veía a su hermano reír, mientras Annie sostenía su mano para hacerlo despedirse. En esa noche Anastasia por primera vez había podido descansar muy bien. Incluso estaba feliz porque hoy soñaba con sus padres juntos. Un sueño hermoso, donde era amada por los dos. Pasaron los días y todo volvió a la normalidad. O bueno, ahora Annie tenía que ayudar más a su papá en el trabajo. Y todo porque ahora ya era reconocida como la princesa heredera. E incluso su padre ya estaba planificando hacer su ceremonia para decretarla oficialmente su heredera y futura emperatriz de Obelia. Pero así inició la tortura para Annie. Trabajo y más trabajo. En eso se encontraba con Kiel, el nuevo duque de la familia Alferse. Kiel le platicaba que su padre ahora está mejor, que incluso intercambia cartas con Zenith, aunque aún se siente culpable por no haberle prestado tanta atención a Zenith, ya que él sí la consideraba como su hija. Anastasia le preguntaba el cómo se encuentra él, ya que estaba preocupada, porque la última vez que lo vio él estuvo a punto de morir por haber usado magia. Pero obviamente Lucas lo había ayudado, por lo que ahora se encontraba mucho mejor. Y mientras este par platicaban, tenía que aparecer el aguafiestas de Lucas. Y dado a que decía querer hablar con Annie, Kiel se despedía. Tomó la mano de Annie y le daba un tierno beso, diciéndole que había sido muy agradable verla. Así se marchó y Lucas al ver esto quería desaparecer a Kiel, porque claro, por dentro estaba muerto de celos. Unos días más tarde Lucas estaba actuando de forma extraña. Hoy le entregaba unas flores hermosas a Anastasia con la excusa de que como ella había dicho que no puede disfrutarlas por el trabajo que tiene ahora, pues ya no tenía excusas y podía verla todos los días, por lo que le sugirió que las lleve a su habitación. Ya en su habitación, un poco más tarde, Annie estaba inquieta, porque sabía que a Lucas le gusta, y recién se había dado cuenta de eso. Las sirvientas le decían que se habían dado cuenta de que Kiel también está enamorado de ella, y Anastasia trataba de pensar que simplemente quizás ellos dos están confundidos, pero con todos los detalles que le daban, era obvio que estaban enamoradísimos o locos por ella. Al día siguiente, le llegaba una carta de Mieta, la ciudad donde ahora vive Zenith y su padre. En las cartas le contaba a Anastasia cómo era su vida ahora, ya que vivía como un ser humano común y era muy feliz. Annie sonreía y las sirvientas, que eran muy curiosos al ver esto, pensaban que quizás es una carta de Lucas o de Kiel. Pero Lily les comentó que es una carta escrita por una mujer. Al poco rato, Annie ya se reunía con su padre, porque ya se venía la ceremonia de coronación de Anastasia y debían prepararse con anticipación, ya que debía encargarse de la llegada de los delegados de otros países, preparar el banquete, la comida y muchas cosas más. Y Claude estaba feliz de que iba a realizar algo que él no pudo tener, porque él asumió al trono sin formalidades, por lo que no tuvo una ceremonia de coronación. En eso Annie le comentaba a su padre que había recibido una carta de Zenith, en el cual le comentaron que ambos estaban con buena salud. Todo esto era gracias a él y a Lucas, y le pedía a su padre que le dé permiso para visitarlos. Claude le dijo que luego de que pase su ceremonia podrá hacerlo, ya que él también irá con ella. Annie estaba feliz, porque la expresión que ahora tenía su padre era mucho más estable que la de antes. Incluso ya no dormía en el sofá como solía hacerlo, y todas las pesadillas que tenía habían desaparecido. Annie estaba un poco preocupada porque sabía que el emperador no puede dejar su puesto, pero Claude se puso molesto. Anastasia se dio cuenta de que era porque quizás él pensaba que ella no quiere ir con él, por lo que Annie le dijo que estaba feliz de que puedan juntos ir de viaje, aunque en el fondo sabía que su padre va con ella porque es un padre sobreprotector. Un poco más tarde Annie estaba sumergida en los trabajos del imperio. Lucas, que la observaba, estaba borrado
aburrido porque no se estaba divirtiendo para nada. De pronto él le preguntaba si le gusta su apariencia. Ella le contestó que sí, se ve genial. Y así, al día siguiente, Lucas la invitó a dar un paseo, pero no como un niño de su edad, sino como todo un joven muy apuesto. Incluso se había puesto un traje muy formal. Mientras caminaban, Anastasia le pedía a Lucas si era posible poder ver nuevamente el árbol del mundo, pero Lucas no quería saber nada del árbol del mundo, porque Naz terminaría regañándolo como siempre. Annie tenía curiosidad por saber quién era realmente Lucas, quiénes son sus padres, pero él ni siquiera sabía si nació de forma natural o no. Antes a Lucas le molestaba que le pregunten por su procedencia, pero ahora era diferente, contándole que su conciencia inició en la torre de magia y nada más. Para Annie, Lucas era como el hijo de Dios, aunque él le dijo que es mucho más que eso. Annie como que sentía mucha curiosidad, pero de pronto él se empezó a sentir incómodo con un dije que tenía en su cuello. No sabía cómo sacárselo y Annie empezó a ayudarlo. En eso ambos se quedaban mirando fijamente. Lucas se acercó a ella y le decía que por qué lo mira así. ¿O es que acaso le gusta su cabello largo? O tal vez sea su rostro. Annie, al escuchar esto, estaba sonrojada. Salía a toda prisa diciéndole que deje de hablar tonterías y que ya necesita regresar porque está muy ocupada. Mientras se iba, Lucas le lanzó el lazo para que ella se lo vuelva a atar, pues no tenía ningún espejo y le pidió que lo haga por favor. Para Anastasia, esto solo era una excusa. Él es un mago, pudo usar magia. Pero a la final accedió y le arregló el lazo al guapote de Lucas. Y como que ahí habían chispitas de amor. Al día siguiente, mientras Annie estaba confirmando unos papeles, llegaba Kiel. Al principio no le prestó mucha atención por estar sumergida entre papeles, pero después se dio cuenta de que estaba parado frente a ella. Él sabía que Annie está muy ocupada, pero Annie decidió darse un tiempo para tomar una taza de té con él. Así poder conocer más sobre lo que había hecho, incluso para contarle que después de su coronación, tiene pensado ir con su padre a visitar a Zenith. Kiel, que ya había conocido Mieta, decía que a Anastasia le va a encantar ese lugar, hasta que de pronto él le pedía que vaya a visitarlo a su mansión algún día, aunque es un humilde hogar comparado con la mansión en la que ella vive. Esperaba que sea de su agrado porque además tiene un bonito jardín de flores que desea mostrarle. Annie sudaba frío porque se estaba sintiendo muy incómoda. Trataba de calmarse para no hacerse notar y con las sonrisas coquetas que le daba Kiel, ella sabía que estaba pisando terreno falso. De pronto Kiel empezó a decirle que antes él no le hallaba sentido a su vida, hasta que de pronto un ángel cayó del cielo, y fue cuando sintió que su vida tenía sentido al sentir cómo su corazón palpitaba y el tener que guardar un secreto. En pocas palabras, Kiel quería declarársele a la princesa, aunque sabía que quizás la esté haciendo sentir incómoda. Sin embargo, la sonrisa que le lanzaba Kiel a Anastasia prácticamente la dejaba ciega con tanta iluminación. Minutos después ya el duque se había marchado y Annie estaba como en las nubes. Sabía que era débil ante las personas atractivas y al mirar a Lily y a Félix se daba cuenta de que Félix también era muy guapo, pero lo dijo en voz alta, ruborizando al pobre hombre. Rápidamente se disculpaba, pero pues bueno, es verdad. Lily le preguntaba que si estaba bien y Annie le dijo que sí, solamente admiraba la hermosura de Félix. Y así la situación entre Félix y las sirvientas y Lily se ponían cada vez más incómodas, más porque él era el único hombre entre tantas mujeres. Al día siguiente, Annie como siempre estaba en la oficina de su padre. Le preguntaba qué le había gustado a él de su madre. Él, sin darse cuenta, le decía que le gustaba lo brillante que era, lo optimista, pero de pronto le entró una duda del por qué Anastasia le pregunta eso. Y así se daba cuenta de lo que podría estar pasando, por lo que cambiaba rápidamente de tema. Y le dio un poco más de trabajo para que Annie tenga en qué pensar, ya que de que termine su trabajo se puede ir a descansar. Cuando ella se retiraba, su padre le dijo que ya el resto de papeles le enviará al palacio y que se asegure de tener todo el trabajo listo. Obviamente Claude hacía todo esto con doble intención, para proteger a su hija y que ningún mosco se le acerque, porque ya sabía que dos la andaban rondando. Ya en la noche, Annie iba a leer un poco más sobre el libro de la princesa encantadora, pero de pronto aparecía Lily, muy feliz, porque ahora tanto su princesa como su majestad son una gran familia feliz.
Pero Annie estaba molesta, porque su padre al parecer no quiere que ella tenga un poco de tiempo libre. Lily sonreía diciéndole que entendía perfectamente a su majestad, ya que no quiere que nadie se robe a su linda princesa. Mientras Anastasia ya trataba de descansar, pensaba que ahora ha estado todo tranquilo últimamente, ya que todo se debía gracias al buen trabajo que había estado haciendo ella junto con Lucas. Es por eso que incluso el palacio se sentía más cálido que antes. Hasta había podido conocer a su mamá. Ahora tiene una buena relación con Zenith y con su tío. Y con esto Annie estaba feliz de que no haya sucedido nada de lo que para este mundo estaba predicho. Prácticamente el fin del mundo no se dio. Al día siguiente, Anastasia, mientras estaba en el jardín, pensaba en todo lo que había ocurrido. De la nada, Lucas se acercó para decirle que cene con él esta noche. Ella aceptaba, pensaba terminar su trabajo a tiempo para poder ir a cenar sin problema. Al escuchar esto, Lucas rápidamente se esfumó. Y en la noche, Lucas había preparado algo tan bonito y romántico, con flores e incluso había preparado un bote. Annie estaba tan sorprendida porque todo en ese lugar era hermoso como un cuento de hadas. Y como todo cuento de hadas, siempre tiene que haber un percance. Y era que Anastasia le preguntaba a Lucas si acaso él estaba tratando de actuar como Kiel. Obviamente esto puso furioso a Lucas. Él le lanzaba un libro y resulta que era el mismo libro de la princesa encantada. Annie moría de risa, porque Lucas había estado buscando todos estos libros de romance para saber cómo tener una cita con ella. Lucas estaba muy molesto, aunque al verla sonreír su corazón se aceleraba al máximo, haciendo que todo el enojo pase. Un poco más tarde ya Anastasia pensaba en sus dos amores. Sabía que no podía dejar las cosas como están porque ambos estaban demostrando sus sentimientos abiertamente. Pero venía la pregunta del millón, y era ¿quién le gusta más? ¿Kiel o Lucas? ¿O qué vieron en ella en primer lugar? A la mañana siguiente, Annie nuevamente quería preguntarle a su padre el cómo se siente estar enamorado. Quería terminar de hacer su pregunta, pero Cloud seguía insistiendo. Ella es aún una bebé. De pronto Annie se sintió muy enojada porque su padre no quería escucharla. Así que no tenía más remedio que arreglar la situación por ella misma. Así decidió marcharse molesta, y Félix, que había visto todo lo que ocurrió, sonreía diciéndole a su majestad que la princesa ha crecido y mucho, y que ahora él debe preocuparse por las citas que vendrán para su princesa, ya que los chicos pueden estar interesados en ella. Y mientras Félix hablaba sobre la princesa, Cloud molesto le decía que si no deja de hablar tonterías, le dará su estate quieto, muchacho, ya que ni siquiera había podido cuidar bien de la princesa y espantar las moscas a su alrededor. Por otro lado, Annie había decidido hablar con Lucas para preguntarle qué era lo que le gustaba de ella, pero no se atrevía a hacerlo, aunque a la final se acercó a ella entablando una plática amistosa al principio. Luego se fue haciendo más intensa e incómoda, tanto que Lucas terminó diciéndole que era fea. Anastasia se molestó mucho, pero en realidad Lucas solo estaba bromeando, era su forma de pelear con ella, porque ella en realidad es hermosa y no podía dejar de mirarla. Annie sonriendo le preguntaba cuál es el motivo por el cual ella le gusta. Lucas le dijo que no lo sabía con exactitud, ya que era la única persona a la que él deseaba proteger. Disfrutaba estar tiempo con ella y se divierte mucho. Siempre la había considerado como una gran amiga, pero esperaba que ella le permita poder ser algo más que eso y mejorar en el futuro. Pero en estas palabras, Annie no recibió la respuesta que quería, aunque fue muy tierno escuchar todo esto de Lucas. Por otro lado, Roger le entregaba una carta que había llegado del palacio a Kiel, y era una de Anastasia. Él le preguntaba si aún sigue enamorado de la princesa, y obviamente a Roger no le gustaba esto, pero como no se puede mandar en el corazón, simplemente esperaba que su hijo llegara a enamorarse de la persona correcta y que ésta no lo haga sufrir. Por otro lado, Lucas seguía actuando como un joven conquistador con Anastasia, lo cual a la pobre la tenía muy confundida y pensativa porque Lucas era alguien muy apuesto y aunque era poco educado, era muy amable con ella. Annie hoy estaba confundida, tanto que incluso mientras bebía té con su padre, estaba en las nubes.
En eso, Cloud le preguntaba ¿en qué piensa tanto? Y ella, sin darse cuenta, dijo en Lucas. La cara de su padre cambió por completo, pero le dijo que no tiene por qué preocuparse, ya que aún era joven, pero él no iba a oponerse en lo que ella decida, aunque para él era aún su bebé, y no necesitaba apresurarse en buscar un novio. Y para Annie, era muy lindo que su padre esté celoso por ella. Los días empezaron a fluir como el agua en la corriente, y había llegado ya el día de la coronación. Ya todos los preparativos estaban completos. Cloud miraba con ternura a su hija porque ella se había convertido en toda una señorita. Mientras Félix escoltaba a Anastasia al palacio, ella le preguntaba que si acaso su papá se siente mal o se siente solo, pero Félix le dijo que debería preguntárselo ella personalmente. Llegaba ya el momento de la coronación, y Annie hoy lucía tan hermosa como siempre, al igual que el guapetón de su padre que se había puesto el mejor traje para estar junto a su hija. Por otra parte, todos en la ceremonia tenían curiosidad por ver a la princesa y cómo era, el cómo había crecido. Incluso murmuraban de que ella había salvado al imperio de la magia negra. Lucas, que se encontraba entre los invitados, solo podía pensar en Anastasia como una joven hermosa y rebelde. Tanto Lucas como Kiel buscaban con la mirada a Anastasia, pero Roger sabía que de todas maneras en un rato la van a ver. Por otra parte, Annie estaba junto a su padre feliz, pero sabía que su padre quería decirle algo y no se atrevía. Por ello se lo preguntó abiertamente, y Cloud le dijo que siente que ella ya había crecido demasiado. Recordaba cómo de bebé lo perseguía por el palacio, y que ahora ya es toda una señorita que estaba a punto de ser nombrada princesa heredera. Pronto se va a convertir en una adulta, conseguirá un compañero, y él se iba a quedar solo. Eso era lo que le molestaba un poco. Lo hacía sentir triste. Félix, al ver esta escena, se sentía feliz, porque sabía que su majestad ahora era alguien diferente, que demostraba sus debilidades ante su hija, y que él la ama tal y como ella es. De pronto Annie estaba en llanto, tanto que en eso aparecían sus dos grandes amores. Estaban muy preocupados por Annie, por saber qué es lo que le había pasado, pero se sorprendieron cuando Anastasia abrazó a su padre diciéndole que se va a esforzar mucho más para que él no esté triste. Ella lo ama demasiado a él y no necesitaba casarse con nadie porque lo tiene a él. Esto dejaba a los pobres hombres estupefactos, pero a su vez entendían a la princesa, aunque no pensaban darse por vencidos, ni uno ni el otro. Lucharían para ganarse el corazón de ella. Pero mientras, Cloud estaba feliz, porque su pequeñita aún estaba con él, y eso era lo único que lo hacía feliz. Ya pronto las doncellas llegaron para llevar a Anastasia a retocar el maquillaje, mientras que Félix le pedía a esos dos caballeritos enamorados que regresen a sus puestos. Al poco rato, Annie ya estaba lista. Cloud, al mirarla, sabía que ella ya no era una bebé, que no podrá retenerla para siempre a su lado, pero para él siempre será lo más importante en su vida. Y así dio inicio a la coronación. Todos estaban muy felices por tener a una princesa tan hermosa como ella. Incluso sus ojos en ese día brillaban como diamantes. Era algo que simbolizaba la riqueza que tendrá el imperio. Su padre, como emperador, le entregó la corona a la princesa, declarándola princesa heredera oficial del imperio de Obelia. Todos los invitados elogiaban a Anastasia y le deseaban una larga vida. Incluso todo el imperio se había levantado para darle la bienvenida al nuevo sol del imperio. Annie, al ver la cálida bienvenida, sentía que su corazón ya no estaba vacío como antes. Ya no se sentía sola, ahora tenía todo el amor que necesitaba, el de su padre y de todas las personas que estaban a su lado, por lo que ahora ella sabía que tenía una vida muy feliz, muy diferente a su vida del pasado. Como parte de la ceremonia, tanto el emperador como la princesa heredera debían dar un recorrido por el imperio. Ella lucía hermosa y toda la gente la elogiaba, le daban la bienvenida y claro que también notaban la hermosura del paz, pues se dice que se mantiene muy joven por la magia que posee. Y mientras pasaban delante de los ojos de la gente, todos elogiaban a Cloud por su belleza. Él se avergonzaba un poco, pero no se daba a notar, y mucho menos delante de su hija. Pero ella le aclaraba, si la gente la estaba apoyando a ella, es porque él había gobernado muy bien al imperio. De pronto alguien se acercó y le entregaba una rosa. Al tomarla,
Annie se dio cuenta que se trataba de Zenith junto a su padre. En ese momento tan feliz, estaban las personas más importantes en su vida ahí presentes. Y todo lo que había sufrido ahora era retribuido con el doble de felicidad. Incluso había aprendido que todo el tiempo que había estado con Zenith le sirvió para saber que una familia no solo la une los lazos de sangre, sino los lazos de amor y comprensión. Y todo eso había sido gracias a su padre. De pronto empezó a nevar, aunque en realidad no era nieve, era como fragmentos del árbol del mundo, los cuales le decían a Anastasia que ella había elegido su camino y que ahora es la princesa heredera que dará luz al imperio. Así veían a la princesa brillar en una inmensa luz, por lo que todos sabían que ella fue bendecida por Dios. Incluso Lucas sabía que de ahora en adelante la princesa será la imagen de la que muchos hablen generación tras generación, y que esto será llamado como el comienzo del reino de la gran emperatriz. Para todos el cuento iniciaba con una pequeña bebé que valientemente había salvado al imperio de la magia oscura. Subió al trono convirtiéndose en una imagen sagrada para el imperio, y a través del tiempo su historia siempre fue contada como un cuento de hadas llamado La Princesa Encantadora. Gracias familia por acompañarnos en esta hermosa historia. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, debemos agradecerles a sus creadores. Lo único triste es no saber con quién se quedó Annie. Y espero de todo corazón salgan historias extra. Pero en fin, nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérate la Cuenta donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!